Queridos amigos y amigas de la libertad, hoy nos reunimos para conmemorar el 47 aniversario de la Constitución de 1978, la piedra angular de nuestra democracia moderna y el mayor pacto de convivencia alcanzado en la historia reciente de España. La contradicción está en que celebramos una Constitución liberal, pero que en España, durante más de 70 años, no hemos tenido la representación de partidos que hayan conseguido el gobierno con la tradición liberal y los valores liberales que vamos a exponer hoy, que son necesarios. Esa contradicción la tenemos que cumplir, la tenemos que cubrir, tenemos que evitarla. Y para eso nace el proyecto liberal español. Os hablo, por tanto, como presidente de un partido liberal, que me honra decir que es el Partido Liberal. Una Constitución, la del 1978, que devolvió a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre su futuro y que estableció las bases de un país abierto, plural y cimentado sobre derechos y libertades, que hoy damos por sentados, pero que nunca debemos dar por garantizados. La libertad siempre está en peligro. La libertad se defiende cada día. Hoy defendemos esa libertad conmemorando la Constitución Española del 78. Es importante decirlo claramente, alto y fuerte. La Constitución de 1978 es, en esencia, un proyecto profundamente liberal. Lo es porque parte de una convicción fundamental, que la dignidad individual es el centro del orden político. En todo el Occidente, la persona es el centro del orden político e incluso jurídico. La persona es el derecho y fundamento de muchas de nuestras responsabilidades y obligaciones, también a nivel constitucional, pero no solamente en España, sino en todos los países donde hay democracia. Lo es también, es muy importante, porque se define así un Estado limitado. Le ponemos barreras al campo, sometido a la ley, un Estado cuyo mandato último es garantizar que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto vital sin tutelas ni imposiciones. Fijaos esto lo importante que es en el momento actual en el que vivimos, en el que los partidos políticos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, pero ellos no dan ejemplo. De esta manera, y sobre todo, se establece un equilibrio institucional que impide cualquier concentración de poder y protege la libertad incluso en los momentos de mayor tensión. Sin embargo, si algo ha caracterizado estos casi 5 décadas, es una paradoja evidente. España ha tenido una constitución liberal, pero no ha tenido un partido liberal fuerte, coherente y estable que la defendiera con claridad, sin complejos y sin contradicciones. Este es el vacío que el proyecto liberal español viene a llenar. Ese es el motivo por el cual hoy ningún homenaje a nuestra Constitución estaría completo sin explicar por qué el liberalismo y su tradición tienen que tener presencia, y eso es más necesario que nunca. ¿Os imagináis celebrar el Día de la Constitución Española, de la Constitución Liberal de 1978, sin que un partido liberal haga un discurso al respecto? Sin que un partido político haga una referencia liberal a la principal constitución que nos rige en estos momentos de tanta tensión política. ¿Veis la importancia que tiene la del proyecto liberal español para estructurar y vertebrar con equilibrio y con razón y coherencia lo que significa una idea de España que sea unida y que sea coherente? El liberalismo es necesario porque la libertad está siendo puesta a prueba. Vivimos tiempos de polarización, en los que los extremos crecen y donde el discurso fácil intenta convertir al adversario en enemigo. Se polariza la política, se radicaliza entre los de izquierdas y los de derechas, y el centro queda completamente abandonado. Queda vacío salvo en momentos electorales en los que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista parece que se acercan a ese centro buscando el voto. El proyecto liberal español no necesita luchar ese centro, porque es el centro, y nacemos en el centro político. Por lo tanto, nuestra posición democrática es indudable para el resto de partidos, y de ahí precisamente las dificultades para darnos a conocer y para poder instalar un proyecto en toda España que debería ser una referencia, no solamente para los ciudadanos, sino también para los partidos políticos que deberían ver en la honestidad y en el buen trabajo una manera de hacer las cosas.
Hoy vemos como algunos intentan convertir el Estado en un instrumento al servicio de intereses partidistas. España no puede estar por debajo de esos intereses partidistas. Los intereses partidistas, en este momento, tienen que tener la claridad de que España es su objetivo, de que España es algo que tienen que encumbrar ellos mismos. Si no luchan por esa idea y la abandonan y dejan que España esté por debajo, entonces tenemos un problema real en la política española, porque los partidos políticos no están haciendo el trabajo ni cumplen los objetivos para los que fueron designados en su momento en plena democracia. Se cuestiona incluso la independencia judicial. Fijaos lo importante que es para un liberal ese asunto, el de Montesquieu, el de la separación de poderes. Cómo se presiona a las instituciones que deben actuar como contrapesos y cómo se confunde justicia con venganza, pluralismo con división y democracia con el dominio de una sola mayoría. La democracia es el respeto de las minorías, para que las minorías, como ahora lo es el proyecto liberal español, algún día puedan conseguir ser mayoría, con su verdad, con sus explicaciones, con todo lo que implica explicarle a las personas lo que representa este proyecto para ellos. Frente a ello, el liberalismo no grita, equilibra, no divide, construye convivencia, no pretende controlarlo todo, quiere que los ciudadanos sean dueños de su propia vida. El control político es lo que se ha hecho en este momento la clave por la que circunda todo el asunto político, el meollo político que tenemos en España. Ese control que le recordó Feijóo a Sánchez en el Parlamento español cuando le dijo: señor, no todo es controlar en la política. También hay que luchar por unos valores y darle libertad a las personas para que puedan hacerlo ellas. Por lo tanto, ese control hasta el punto de controlar lo que es incontrolable y lo que no debería ni siquiera existir, como algo paralelo a lo que estás dándole a entender a los ciudadanos, se ha convertido en una manera de hacer política denostada, que ya no quiere nadie, que ha hartado a los españoles. Y sobre todo dentro de ese colectivo, los que están empezando a despertar son los jóvenes, porque se están dando cuenta de que con estas políticas no tienen futuro asegurado. Empiezan a ver lo que sucede en las escuelas, empiezan a ver los resultados de haber integrado a una inmigración que no está cualificada para los estudios y que nos ha rebajado la calidad de vida, tanto a los estudiantes como a los propios españoles. No porque no les queramos integrar, sino porque esa integración se tiene que hacer de una manera que sea coherente y que sea sostenible para todos. No es correcto hacerlo de la manera interesada en que se está haciendo en este momento, tal y como se está demostrando. Y eso no es ser racista, ni es decir las cosas sin falta de claridad, sino que es decir la verdad de lo que muchos alumnos están viviendo en las clases cada día y que les lleva a tomar ya unos comportamientos que están radicalizados. Y eso es precisamente lo último que necesitamos en nuestro país. Necesitamos una base democrática estable de personas que quieran que el trabajo sea su centro y que el trabajo sea su forma de vivir, no estar enfrentados unos con otros como está pasando ahora mismo en las escuelas. La Constitución protege la libertad a través de la separación de poderes. ¿Qué manera más sencilla, separación de poderes? Cuando se ponen figuras políticas, cuando se nombra cargos a dedo, cuando se hace que esas figuras estén instrumentadas, estamos participando de un gobierno que realmente lo que quiere es acaparar el Estado. Un gobierno que lo que quiere es gobernar totalitariamente. Y todo liberal debe reaccionar ante cualquier situación en ese caso. De tal manera que la división entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial no es solamente una formalidad técnica, sino que tiene que ser una guía de convivencia para todos. Es el escudo que tiene el ciudadano frente a cualquier abuso. Es la garantía que tenemos todos de que cuando la política falla, la justicia permanece. Es la condición que permite que los corruptos, los abusadores de poder y los que intentan manipular instituciones puedan ser investigados y juzgados tal y como estáis viendo ahora que está pasando. En momentos de corrupción política, cuando el Poder Ejecutivo intenta influir y cuando el Legislativo se tensa, es el Poder Judicial, independiente por mandato constitucional, no lo tenemos que olvidar, el que sostiene ese equilibrio. Por eso cuando algunos cuestionan, erosionan o intentan controlar al Poder Judicial, no solo están atacando a los jueces, están atacando nuestra libertad. El PIE defiende con firmeza que sin separación de poderes no hay justicia, sin justicia no hay libertad
Y sin libertad no hay democracia. Este es nuestro compromiso inquebrantable: proteger el Estado de Derecho para que la Constitución siga siendo un baluarte contra la corrupción y los abusos de poder, vengan de donde vengan. Hemos sido el primer partido político que le ha recordado a la sociedad que nosotros no vamos a ser el partido político que acabe con la corrupción, sino el que le va a dar los medios necesarios a la justicia para que la justicia pueda hacerlo. Esa es la coherencia que deberíamos transmitir, los valores que se deberían transmitir a los ciudadanos para que tengan la tranquilidad y la seguridad, la esperanza de que las cosas se harán bien. Por lo tanto, el liberalismo es necesario para modernizar la economía y sobre todo garantizar oportunidades reales. Durante años hemos visto cómo la economía española ha estado atrapada en ciclos de crecimiento débil, las famosas crisis, un paro estructural muy alto y un sector público que consume recursos en exceso, pero ofrece resultados insuficientes. Nadie está conforme con lo que paga como impuestos porque ven que lo que reciben es insuficiente para lo que ellos consideran que están pagando. Y eso no es casualidad, eso no pasa por nada. España ha carecido de un proyecto político que apueste con claridad por la economía de mercado, como hacemos los liberales, la competencia, la innovación y la libertad de emprender. Ha faltado un proyecto liberal que defienda que la mejor política social es el empleo, que la mejor política industrial es permitir que las empresas crezcan y que la mejor política para la juventud es una educación exigente, conectada con el mundo real y orientada al talento. En España muchas veces se ha demonizado a la empresa, se ha penalizado el éxito y se ha convertido la iniciativa individual en sospechosa. Eso no es progresismo, eso es estancamiento. El PIE defiende algo muy simple: la prosperidad nace del esfuerzo de los ciudadanos, no de la burocracia del Estado. Necesitamos mercados abiertos y competitivos, un marco fiscal que incentive el trabajo y el emprendimiento, una administración eficiente y moderna, instituciones que inspiren confianza y un país donde quien se esfuerza pueda avanzar, sin obstáculos artificiales ni dependencia perpetua del poder político. El liberalismo no deja a nadie atrás, al contrario, crea las condiciones para que todos puedan avanzar por mérito propio. Cada uno tenemos un lugar en una sociedad liberal. La meritocracia se encarga de esa jerarquía, que es la natural en las personas que consiguen, a través del trabajo y el esfuerzo personal, una situación, un equilibrio que no consiguen el resto. Pero a los demás no se les abandona, ni se les selecciona, ni se hacen universidades clasistas, ni se tiene en cuenta de dónde viene esa persona, sino su capacidad física, su capacidad real, su capacidad emocional, cognitiva, la inteligencia de esa persona para que realmente ocupe un cargo que no sea solamente por un dinero, sino que sea porque realmente está prestando un servicio a la nación, un servicio a los ciudadanos, un servicio a la administración. En el momento en que sean esas las personas que seleccionemos y las que se pongan en lo público, veréis que España empezará a cambiar de verdad. El liberalismo es necesario para defender una sociedad abierta, plural, y fijaos lo que os voy a decir, respetuosa, la importancia del respeto ahora mismo. Los que tenéis ya una edad sabéis que el respeto ha sido fundamental en vuestras vidas. Cuando ha faltado el respeto, ha faltado todo. En la convivencia de las familias, en las convivencias personales, en las convivencias de los matrimonios. ¿Cómo no va a pasar esto también en la política? Sin respeto no podemos construir nuestra vida hacia los demás. Por lo tanto, los liberales respetamos a todos, pero también exigimos respeto hacia nuestras ideas. Esa es la clave. Darlo y exigirlo. La libertad de expresión, la libertad educativa, la libertad de conciencia y la libertad de formar proyectos de vida, distintos todos ellos, son la esencia de una sociedad abierta, plural, cosmopolita, como es la balear. El PIE defiende que el Estado no debe imponer ideologías desde el poder, no debe decirnos cómo pensar, ni cómo vivir, o qué modelo de familia debemos adoptar. El PIE defiende que el Estado no debe imponer ideologías, sino que el Estado debe garantizar el pluralismo, no dirigirlo. La libertad no pertenece a ningún partido ni a ninguna ideología concreta, es patrimonio de todos los ciudadanos. Por lo tanto, el liberalismo es necesario para regenerar la vida pública. En España existe una creciente desconfianza hacia la política. Como me habéis dicho antes, muchos ciudadanos honestos no quieren ni siquiera acercarse a los partidos políticos en este momento, aun sabiendo que la regeneración democrática y la democracia depende precisamente de ese apoyo que se necesita
para que las nuevas semillas, las nuevas simientes salgan adelante. Se tiene que creer en este sistema. Si destrozamos este sistema, no hay ninguna otra alternativa mejor. Frente a eso, el liberalismo propone una regeneración profunda, no promesas incumplidas, cambios de opiniones, cada día un discurso diferente sobre cuestiones que ya creíamos que eran nuestra manera de ser y de vivir. Los españoles queremos una estabilidad y una tranquilidad en todo lo que hacemos. No nos gustan los cambios bruscos. Queremos que se nos explique hacia dónde va el país en cada momento, con la claridad de que eso tenga un resultado. Por lo tanto, queremos instituciones fuertes, independientes y transparentes, fin de los privilegios políticos, fin de los aforamientos sin sentido. Por primera vez hemos visto que hay aforamientos políticos que han sido calificados de fraude de ley en España. Por primera vez la justicia ha tenido que servir de freno hacia los políticos que no tienen ningún límite y que emplean cualquier herramienta legal, cualquier herramienta política para cumplir sus fines de poder, independientemente de que sean o no justos. Por lo tanto, es muy importante el control parlamentario real y una cultura cívica basada en la responsabilidad personal, no en el clientelismo. Y me estoy refiriendo a los sindicatos. El PLI ha dicho en muchas ocasiones a los sindicatos que ellos no deben ser clientelares, deben limitarse a defender el derecho y las obligaciones y responsabilidades de los propios trabajadores. En el momento en que se exceden de eso, empiezan a servir a los propios empresarios, con lo cual la finalidad de un sindicato se pervierte y se convierte en otra cosa. La gran enfermedad del sistema político en estos momentos no es solamente la corrupción, sino ese clientelismo que hace que los sindicatos sirvan a los partidos políticos incondicionalmente, sin exigirles que realmente se cumplan los derechos de esos trabajadores. Empezamos a ver algún tipo de reivindicación, de manifestación en ese sentido, pero muy pocas todavía para las que serían necesarias. Por lo tanto, reivindicamos esa responsabilidad. Sí que hacen falta los sindicatos, pero tienen que ser sindicatos sensatos que realmente respondan a ese interés general, no al interés particular de sus propias negociaciones. Por lo tanto, ya vemos por qué es necesario el PLIE hoy. ¿Por qué el PLIE ahora? El Partido Liberal Español nace para llenar un espacio que llevaba demasiados años vacío. El espacio de la libertad responsable, del equilibrio institucional y de las reformas serias. Nace para defender un liberalismo a la europea, moderno y reformista. Un liberalismo español que cree en los ciudadanos más que en el Estado. Nos inspiramos en la Escuela de Salamanca y en las instituciones más que en el personalismo, en la justicia más que en la revancha y en la libertad más que en el poder. Nace el proyecto liberal español porque la Constitución de 1978 merece un partido que la defienda no solo con palabras sino con hechos. No funciona un partido que nos diga lo que tenemos que hacer y no da el ejemplo. Un partido que recupere la esencia liberal que lo inspiró. Un partido que proteja la separación de poder y la independencia judicial, la seguridad jurídica, la economía abierta, la libertad educativa y el pluralismo social. Y ese partido hoy es indiscutiblemente el proyecto liberal español. No hay otro que cumpla estos requisitos en este momento del panorama político español. No lo hacía antes el Partido Popular, no lo está haciendo en este momento y no esperamos que lo haga tampoco en el futuro. La conclusión es clara. En este 47 aniversario de la Constitución reafirmamos nuestro compromiso de proteger las libertades conquistadas, fortalecer las instituciones que las garantizan, ofrecer garantías a nuestros mayores, a una España con un proyecto que devuelva a los ciudadanos el protagonismo que les pertenece. Porque la Constitución de 1978 nos legó una tarea: cuidar la libertad. Y la libertad no se hereda, se defiende cada día, se practica, se protege. Y cuando es necesario, se rescata del olvido y se vuelve a poner en el centro del debate político. El Partido Liberal Español asume ese desafío con convicción, con serenidad y con esperanza. Hoy, al conmemorar el 47 aniversario de la Constitución de 1978, qué menos que aportar unos datos también económicos que demuestran que el sistema realmente funciona. Cuando decimos que funciona el sistema económico, eso es gracias a Pedro Sánchez, es gracias al Partido Socialista Obrero Español, es gracias a los 47 años de democracia que hemos tenido en la alternancia de los distintos partidos políticos que nos han gobernado, o eso es gracias a los españoles, o eso es gracias al esfuerzo de todos, o eso es porque realmente hay españoles que, a pesar de los políticos que tenemos, siguen teniendo bien claro que tienen que defender a sus familias
que tienen que dar de comer a sus hijos y que es necesaria una estabilidad y una calidad de vida que los políticos no nos proporcionan. Nosotros creemos en lo segundo, en que es el pueblo realmente el que es próspero, que es el pueblo español el que no se merece a los políticos que tenemos en este momento. Por lo tanto, no basta con celebrar lo que fue la Constitución. Hoy más que nunca debemos reivindicar ese liberalismo con hechos, concreción y propuestas, para demostrar por qué España necesita un proyecto liberal claro. Y queremos acompañar nuestras convicciones con datos, datos que muestran en cifras lo que defendemos en ideas. La economía española hoy da señales de recuperación, pero también tiene desafíos. Fijaos, en 2025 la economía española registra un Producto Interior Bruto nominal estimado nada menos que de 1,3 billones de dólares. Tenemos en este momento un crecimiento anual del 3,75% respecto a 2024. El Producto Interior Bruto per cápita rondaría los 35.790 dólares por español, lo que refleja realmente una recuperación y mejora en la renta media de los españoles. Según proyecciones del Banco de España, para el periodo 2024-2026, se espera que el crecimiento se modere. De ese 3,75 pasaremos a un 2,2 y en 2025 se cerrará con un 1,9, que en 2026 puede ser que continúe por esa senda. La inflación se ha ido reduciendo tras los picos recientes. La tasa de variación, el índice armonizado de precios al consumo, muestra una moderación en 2025-2026 frente a los años anteriores. ¿Por qué explicamos todo esto? Porque si realmente vemos que la economía ha funcionado bien durante unos años, es porque se le ha dado una especie de salvamento, se le ha prestado una atención suficiente para que pueda crecer. Pero vemos que otra vez vuelve a ralentizarse, vuelve a parar. Por lo tanto, lo que se haya hecho en este momento para que la economía prospere no ha sido estructural. No han sido ideas que perduren en el tiempo y que hagan que ese crecimiento sea sostenible de una manera lógica y sobre todo temporal, que sea extendido en el tiempo. Cuando vemos picos en la economía, lo único que nos está demostrando es que tenemos una gestión irregular. Que hay momentos de mayor prosperidad. ¿Por qué? Por circunstancias colaterales, conexas, que son las que influyen en que en ese momento a los españoles nos vaya mejor o peor. Pero no porque haya un esfuerzo productivo interior, no porque nosotros tengamos unas ideas claras del papel fundamental económico que tiene que tener este país con respecto a Europa y sobre todo al mundo. Os voy a poner un ejemplo. Sabéis que estamos pendientes de la intervención en Venezuela por parte de Estados Unidos. Evidentemente todos la estamos esperando como un símbolo de libertad y esperanza, en que las cosas puedan cambiar. Una dictadura menos siempre es bienvenida. Pero tampoco hay que olvidar que los anglosajones tradicionalmente han tenido unos intereses de mercado en todo el hemisferio sur. Por lo tanto, detrás de esa libertad se impondrá también una libertad económica que se pretende para ese hemisferio en una negociación entre lo que es el sur y los Estados Unidos. ¿Por qué eso no lo ha hecho España? ¿Por qué España no interviene en esos procesos de paz? Que son los que realmente y de forma natural nos unen, porque estamos hablando de la hispanidad abandonada, de todo lo que se ha dejado de mano y que debería ser un refuerzo como país para poder hablaros en que esta economía que ahora ha subido durante unos años sea más sostenible en el tiempo, que tengamos décadas de tranquilidad, no lustros. Los lustros son insuficientes porque van ligados a la política económica de un partido político que en un momento determinado puede incluso hasta inflar, manipular, instrumentalizar los datos económicos para hacer ver que le va mejor. Y eso hace ante los ciudadanos una imagen incorrecta de lo que es la realidad estructural y económica de ese país. Creo que nos merecemos una imagen realista, una imagen realmente económica, fiable, de lo que es nuestro país para ahora y para el futuro. Hasta que no consigamos eso, no estaremos siendo claros, porque estaremos manipulando los datos, diciendo que el paro ha bajado, que hay poco en este momento, y sin embargo, veremos que las estadísticas, los registros, depende de cómo los mires, depende de cómo se tomen, te indican todo lo contrario. Hay muchas personas ahora mismo aquí en Baleares, en el mes de noviembre y diciembre, que no están trabajando, o que trabajan puntualmente solamente para estas vacaciones navideñas, pero que hasta marzo o abril, cuando empezará la temporada turística, no se van a incorporar a sus trabajos. Sin embargo, no forman parte de las listas del paro. Están en un trabajo indefinido. Y eso, ahora mismo en la estadística, se refleja de una manera.
cuando hace un año y medio estas personas estaban en el paro. ¿Esos son datos realistas? ¿Son datos que respondan a una verdad? Se reflejan con respecto de una contratación, pero eso no quiere decir que sea la situación real de todos los españoles. Por lo tanto, no tenemos que relajarnos, a pesar de que nos digan que la economía va bien, porque realmente, y sobre todo en las Islas Baleares, desde el año 1990 nuestra economía no está yendo bien. Nuestra economía está en recesión desde 1990 y estamos ya en 2025. Os podéis imaginar ya más de 35 años. Prácticamente la única década próspera para las Islas Baleares fueron los primeros 10 años de democracia, y a partir de ahí hemos vivido unas crisis estructurales tan tremendas que hacen que el turismo sea una forma de salvación, pero no lo que nos va a garantizar una economía en el futuro. Estos datos muestran que en el marco del liberalismo económico, con mercados relativamente abiertos, derechos protegidos y estabilidad institucional, es posible generar crecimiento, empleo y mejorar el bienestar. Pero también evidencian que España no puede conformarse con coyunturas. Necesitan un proyecto liberal sólido, estable y orientado al largo plazo. ¿Qué verdad es cuando los partidos políticos se recriminan unos a otros que no tienen un proyecto común, nacido desde la diversidad? Qué cierto que es, porque ninguno de ellos ha demostrado saber cómo conseguir que España tenga el peso específico que se merece en Europa, aprovechando la coyuntura que se merece en el mundo. Hemos abandonado esas posiciones en lugar de aprovechar esta situación que técnicamente y económicamente es ahora mismo próspera para tener ese protagonismo. Ese protagonismo no es una imagen, ni es un maquillaje, ni es una política que no sea real, sino que debe ser un protagonismo que garantice nuestra vida. Por lo tanto, ¿por qué somos necesarios? Para sostener ese crecimiento y para mejorar la vida de las personas. Porque la libertad económica es necesaria, porque el emprendimiento es necesario y porque la creación de riqueza es necesaria. Y todo el que nos diga lo contrario está mintiendo. El liberalismo propone un Estado que facilite la iniciativa privada y respete la iniciativa individual. Una filosofía que ayude a que los empresarios y emprendedores puedan crear empresas sin trabas excesivas. Las pymes, que en España son clave, puedan crecer y generar empleo. Las decisiones económicas que dependan más de la competencia, la eficiencia y la innovación que del intervencionismo político. Cuando la economía crece, como vimos en 2025, con un crecimiento del PIB cercano al 3,8-4%, quienes se benefician no es solo un sector concreto, es la sociedad en su conjunto. Un liberalismo coherente permite que ese crecimiento se traduzca en oportunidades reales, en empleos estables, en mejora salarial, y ese sí que es un verdadero progreso social. Estabilidad macroeconómica, inversión y confianza. Eso es lo que tenemos que pedirle a los mercados. La moderación de la inflación prevista para los próximos años, junto con proyecciones de crecimiento sostenido, aunque sea moderado, ofrece un entorno de estabilidad. Por eso lucha un liberal. Por la estabilidad del país, por la estabilidad de la nación. Esa estabilidad es clave para la inversión, tanto doméstica como extranjera, lo que refuerza la competitividad de España, la creación de empleo de calidad y la modernización económica. Nadie nos tiene que venir a dar clases de economía. Los liberales conocemos perfectamente los principios económicos que nos van a traer esa estabilidad. Y también decimos, España sí que tiene, a diferencia de Argentina, ese ahorro histórico de todos los que habéis luchado ya antes y habéis cotizado durante más de 30 y 40 años para que España tenga ahora mismo un remanente suficiente para poder tener una estabilidad y un crecimiento económico en España que nos quite cualquier duda de que en el futuro España va a ser una nación próspera. No es verdad que España tenga unos problemas estructurales que en este momento no se puedan defender, pero hay que reaccionar. Si no lo hacemos, empezaremos en ese declive, de tal manera que nuevamente, de un pico, volveremos a conformarnos y de esa conformidad vendrá precisamente otro ciclo económico que va a ser de recesión para todos, de retroceso. Porque así es como funciona la economía. Se puede evitar, sí, con esta previsión y con estas reacciones que se tienen que poner ya en marcha desde ahora, a todos los niveles, desde el nivel municipal hasta el nivel estatal. Queremos instituciones fuertes, lo hemos dicho muchas veces, ayuntamientos que de verdad funcionen, ayuntamientos con competencias bases, que son los que realmente están cerca del ciudadano y que tengan la garantía constitucional de que son los que sirven a la política. El Estado de Derecho y la separación de poderes como base de una economía sana. Pero el liberalismo no es solo una cuestión económica, es también una cuestión institucional y sobre todo ética. La separación de poderes establecida por la Constitución no es un detalle menor. Es una pieza esencial para que la economía funcione sin abusos, sin privilegios y, como hemos dicho, sin clientelismos.
cuando las instituciones son independientes, cuando la justicia es imparcial, cuando la ley se aplica por igual para todos, sin importar posición o influencia, se envía un mensaje claro a ciudadanos, empresas e inversores. España no es un país que tenga arbitrariedades, sino que tiene reglas, reglas que funcionan y que desarrollan bien precisamente la Constitución, reglas que deben desarrollar la Constitución, no vaciarla de contenido ni ir en contra de la Constitución. En el Día de la Constitución Española reivindicamos un desarrollo correcto de la Constitución Española, no el que se inventen los políticos que luego someterán al Tribunal Constitucional para ver si se puede o no se puede. No se pueden hacer inventos de ese tipo en la economía. Lo que necesitamos es la estabilidad de un desarrollo constitucional correcto, integrativo y sobre todo pactado entre los partidos políticos que se comprometan a sacarlo adelante por el bien de todos los españoles. El liberalismo social trae oportunidades, movilidad y respeto a las libertades individuales. Fijaos qué grandeza que tiene el proyecto liberal. Sobre una base económica se puede prometer lo social, al revés no. Sin base económica no puedes prometer lo social. Eso no es progresar, eso es mentir. Avanzar socialmente sin tener la economía resuelta es mentir a los ciudadanos. Les estamos diciendo que se puede hacer algo cuando realmente no hemos previsto en la economía las medidas necesarias para que eso se pueda conseguir. Por lo tanto, basta de engaños. Tenemos que entrar en la realidad, abrir los ojos de lo que realmente estamos viendo que sucede en España en estos momentos. Garantizar que quien estudia, trabaja o emprende no esté atrapado en sistemas intervencionistas que le penalicen el esfuerzo, en mayor que el catalanismo. ¿Por qué me tienen que intervenir en la lengua? ¿Por qué me tienen que penalizar mi esfuerzo en el futuro? Para garantizar qué estructuras sociales, si la estructura social personal individual de uno mismo es un trabajo, y el trabajo me exige inglés, y el trabajo me exige escribir correctamente en español, y me exige también entender otras lenguas. Pero hay que jerarquizar ese rendimiento de nuestros jóvenes, porque son el futuro de esa base social más adelante. Y si se lo quitamos ahora, obligándoles a cosas que no les van a ser productivas, estamos haciendo que nuestros jóvenes tengan un futuro mucho más reducido. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que se han dado cuenta. Por eso es increíble que niños de 13, de 14, de 15 años estén en este momento hablando de política, cuando eso era impensable hace unos años. Porque empiezan a darse cuenta de que los problemas están en la escuela, que los problemas están en su educación y que los problemas están en su trabajo cuando empiezan a buscarlo. Como han visto que eso no funciona, empiezan realmente a decir, ¿y este partido qué es lo que ofrece para nosotros? ¿Y este partido qué significa que sea de izquierdas, o que sea de derechas, o que sea liberal y sea de centro? Empiezan a preguntar, porque saben que de las decisiones que tomen en un futuro van a depender, en buena parte, el que les vaya o no bien en la vida. Por lo tanto, necesitamos un proyecto liberal para los desafíos presentes y futuros. España afronta retos de largo plazo: productividad, competitividad global, demografía, lo hemos hablado muchas veces. Ahora mismo estamos en pleno baby boom. Los jubilados de las Islas Baleares van a ser muchísimos en los próximos 2-3 años. Ya venía pasando con los cuerpos policiales. La Policía Nacional ya tenía un problema de jubilación. Por lo tanto, las instituciones lo que tienen que hacer es renovar adecuadamente a las plantillas, para que no haya un déficit de servicio. ¿Han sido previsoras? No, no han sido previsoras. Porque cada vez que se jubila una persona, un funcionario, para ellos es una oportunidad de reducir el gasto por esa vía. De tal manera que lo pueden incrementar en otras cosas que para ellos son en este momento más necesarias. No hay nada más necesario que tener a nuestros bomberos, a nuestros policías, a nuestros maestros bien cuidados. No hay nada más necesario para nuestra sociedad que hacer que los que dan el servicio que realmente hace que este país funcione estén bien remunerados y se merecen el reconocimiento de todos. Por lo tanto, creemos que esa es una base económica también importante, que sea sostenible y que siempre habrá que reconocerla. Porque si no, esto no es solamente o no va solamente de una sociedad libre, plural y abierta, sino que tiene que permitir el talento, la creatividad, la innovación y con ellos un crecimiento real que beneficie a la mayoría. Hay que defender la libertad de elección, el que puedas pensar lo que quieras, que puedas expresarte totalmente en cualquier foro, en cualquier lugar, sin tener el temor a que lo que digas pueda ser represaliado. Hay que tener libertad de empresa, de iniciativa. Es un proyecto que afronta estos desafíos. El PLI ofrece un proyecto liberal, un marco jurídico e institucional estable, respeto a los derechos y libertades, economía de mercado con reglas claras,
un Estado eficiente y limitado, un compromiso con la justicia, la transparencia y la igualdad de oportunidades. Un proyecto que mire al futuro sin temores, que no sacralice el pasado, pero que defienda la dignidad del individuo, su capacidad para decidir y construir su propia vida, y la responsabilidad que conlleva la libertad. Ser libre es también ser responsable, derechos y obligaciones. Me decían, si los inmigrantes tuvieran exactamente los mismos derechos y obligaciones que los españoles, no habría ninguna diferencia. Estarían integrados desde el primer minuto, porque tendrían exactamente la misma responsabilidad que tenemos el resto. Lo que no se puede hacer es una integración en la que solamente haya derechos. No existen las responsabilidades, mientras los españoles tenemos que llevar las dos cargas. Los datos económicos recientes, lo que hemos dicho sobre el crecimiento del PIB, nos hacen concluir que al celebrar el 47 aniversario de la Constitución, no solo rendimos homenaje a un texto histórico, renovamos un compromiso con la libertad, con la justicia, con la prosperidad y con el progreso, con una Constitución que funciona. ¿Por qué tenemos que eliminar lo que funciona? Esto es algo también que los propios baleares tenemos muy arraigado. Si funciona, no lo cambies. También esto nos advierte de que solo un proyecto liberal político, firme, podrá mantener este rumbo que estamos anunciando hoy. Resistir a las crisis, preservar las libertades y garantizar la libertad de oportunidades. No políticos que defiendan a su propia familia y a sus propios intereses por encima de los de España. No han venido a servir, han venido a servirse. Y esa clase política se ha instalado aprovechando la cobertura que le da el Estado, que le da la institución pública. Y nuestra obligación, nuestra responsabilidad como ciudadanos es la de echarles, reemplazarles, hacer que funcione la democracia y buscar a personas que realmente tengan esa honestidad o esa manera de hacer las cosas como bandera. El Partido Liberal Español asume el reto, asume el mandato de defender la libertad, de garantizar instituciones fuertes, de proteger al ciudadano frente al poder, cualquiera que sea su signo, y de ofrecer una alternativa seria, moderna y liberal para una España que merece prosperar con libertad y responsabilidad. Muchas gracias. ¡Viva la Constitución! ¡Viva la libertad! ¡Viva España!